Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 3 de contabilidad. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la contabilidad de la entidad y la información financiera. Entonces, la contabilidad, pues todas las personas físicas o morales, recordamos que las morales pues son las entidades o empresas. Bueno, vamos a ver, recuerden que esta parte, bueno, las personas físicas pues son las personas común y corrientes, como por ejemplo yo, tu padre, tu hermano. Y las morales pues son las entidades, en este sentido pues las empresas. ¿Sale? Entonces, pues para que tomen en cuenta que estas dos diferencias físicas son las personas empresariales como nosotros, pequeñas, y las morales pues ya son las grandes empresas. Entonces, todas debemos de tomar decisiones sobre cómo distribuir nuestros recursos y para ello nos va a ayudar la contabilidad. La contabilidad, por tanto, siempre va a ser una técnica que te va a producir de forma sistemática, quiere decir una serie de pasos y una forma de una estructura, tu información de dinero, básicamente. O sea, todas tus unidades monetarias, tus actividades económicas, que las puedas identificar, que las puedas contar y sobre todo realizar este proceso de captación de operaciones de medio de tiempo para que las puedas registrar, clasificar y verificar en dónde tienes alguna fuga de dinero, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esta información debe de ser muy útil y sobre todo confiable, verosímil, oportuna, ¿no? Que te genere o te ayude a tomar decisiones respecto a tu empresa o a tus ahorros o a lo que tú estás haciendo. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, si quieren poco a poco su contabilidad para que vayan generando esta parte, de decir, ah, mira, pues es que estoy fallando aquí o aquí estoy gastando mucho, aquí estoy gastando menos, de aquí puedo tomar, etcétera. Siempre es muy importante administrarse. Y les aconsejo que lo hagan desde ahorita que están jóvenes. A lo mejor si sus papás les dan cierto gasto, ah, bueno, este gasto es así, 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 ¿no? Y lo vayan haciendo para que cuando crezcan no les cueste trabajo, porque desgraciadamente eso en la escuela nunca nos enseñan. Nunca nos enseñan a administrar nuestro dinero y cuando empiezas a ganar, de repente todo se te va, todo lo pierdes, ¿no? Las fiestas quitan mucho dinero, entonces tengan cuidado con el dinero que destinan las fiestas. Por eso pongan ciertas partes, a ver, este dinero es para las fiestas y bueno, ya sabes que si te pasas de ese presupuesto, pues ya mejor nada más limítate ese sentido, ¿no? Porque, pues bueno, ustedes son muy fiesteros y de repente se les va todo el money money. Entonces, pues, para eso les debe ayudar, para la toma de decisiones, no hay más, para mejorar su sistema económico. ¿Qué es una entidad? Pues la entidad, según el postulado básico de la NIF A3, nos dice que la entidad económica es aquella unidad identificable. ¿Por qué identificable? Porque debe tener un nombre, que realiza actividades económicas, que quiere decir de algún giro comercial, de ventas, de producción, constituida por combinaciones de quiénes, de recursos humanos, materiales y financieros. Más adelante los vamos a ver. ¿Sale? ¿Para qué? Para que sean conducidos y administrados, ¿por dónde? Por un centro de control, en este caso un jefe, una gerencia, aquí lo que como ustedes quieran tomar, para que, algo interesantísimo, para toma de decisiones, para cumplir los fines de la empresa. Por ejemplo, Coca-Cola, en este caso, tiene el área de recursos humanos y tiene la parte de la alta gerencia, que es quien toma decisiones y dice, a ver, esta máquina ya no está funcionando o está obsoleta, hay que buscar una nueva para tener mejor producción. Porque ellos es producir Coca-Cola. Si tú haces zapatos, a ver, voy a revisar esta mano de obra o este material no me está sirviendo. Ah, bueno, ya que revisé toda esta parte contable, entonces, ahora sí. Entonces, esa es la entidad económica. Es una empresa. No le busquemos más. O sea, una entidad económica es una empresa y debe de tener estas características, que tenga un nombre, que se dedique a alguna actividad económica, que tenga recursos humanos, materiales y financieros y cumpla con los fines para los que fue creada. ¿Sale? Esa es la entidad. Son las empresas. No busquemos más. Solamente que deben de tener estas características para que sea una entidad. ¿Sale? Por ejemplo, a lo mejor una miscelánea, pues no puede llamarse como una empresa. Sí, a lo mejor es un local, es algo que vendes, pero no sería una entidad como tal, en este sentido, ¿sale? Las entidades son grandes empresas, por ejemplo, el IMSS, Coca-Cola, bueno, unas de estas, ¿sale? Entonces, como les decía, bueno, de la división anterior, pues tenemos la unidad identificable, como ya les dije, las actividades económicas, el centro de control, que es quien toma las decisiones, el cumplimiento y la personalidad de la entidad económica, ¿sale? Que te identifiques. Bueno, ¿cuáles son las clasificaciones de estas entidades económicas? Como les decía,
Las entidades son personas jurídicas propias, son sujetas de derechos y obligaciones. Pueden ser físicas o morales. Como ya les dije, personas físicas, nosotros podemos ser entidades. Por ejemplo, yo pongo mi empresa de reparación de computadoras, o moral, que ya son las más grandes, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, HP ya es una empresa moral porque ya es más grande. Ambas tienen personalidad y patrimonios propios. Las entidades morales colectivas se llaman morales porque son colectivas. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que hay varias personas que tienen invertido su dinero, su capital en esa empresa. Por eso son morales. ¿Sale? Por ejemplo, Coca-Cola a lo mejor es un solo dueño, pero tiene distintos socios, entonces ya se forma una sociedad, es algo moral. Obviamente esto ya tiene que ser bien detallado frente a notario público, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia de ambas partes. Y las entidades sin personalidad jurídica, que son entidades constituidas y de fideicomiso. Están integradas por dos más entidades con personalidad jurídica y ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones en forma individual. Entonces, estas podrían ser, por ejemplo, las de caridad, todas esas son entidades al final y al cabo porque pues generan ciertos recursos, pero carecen de esta constitución de fideicomiso, que quiere decir que no tienen derechos ni obligaciones. Porque, por ejemplo, todas esas empresas de caridad pues no pagan impuestos, al contrario, sirven para demostrar impuestos. Las iglesias, por ejemplo, son entidades sin personalidad jurídica, pero, por ejemplo, las que sí son como jurídicas son las que tienes que pagar tus impuestos, básicamente. Entonces, ¿cuáles son estos recursos que tiene nuestra entidad? Pues bueno, el primero de ellos son los recursos humanos. Son los más valiosos de nuestra empresa, porque es nuestro personal, porque es la gente, nuestros trabajadores, que nos hacen que creamos, que sigamos sosteniéndonos y que desarrollemos nuestros productos. ¿Sale? Todos esos son nuestros recursos humanos, es nuestra gente. Recuerden, cuando estamos, aquí les puse esta parte, cuando contratas a alguien, no solo estás contratando gente, sino que estás dando una plusvalía a tu organización. ¿Sale? Le estás dando una oportunidad de mejorar, de crecer y de innovar a esa persona que tú estás contratando. Entonces, esa es la diferencia. Los recursos humanos de una empresa, tú debes de darle esa oportunidad de mejorar. Cuando tú contratas a alguien, debes decirle, ok, pero aquí vas a crecer, vas a mejorar, vas a aprender, vas a tener creatividad, porque vamos a trabajar en conjunto para hacer esto más grande. Desgraciadamente, no todas las empresas tienen muy buenos recursos humanos. Algunas pues se dedican a opacar, a hacer menos, a decrecer a las personas, no les dan oportunidades, no hay innovación, no hay creatividad, que bueno, básicamente es en México, ¿no? Realmente es así. Pero pues bueno, en realidad tendría que ser así, porque realmente las empresas exitosas pues tienen bien identificados sus recursos humanos. Por ejemplo, PepsiCo, bueno, a lo mejor Coca-Cola, pero los altos mandos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno busca, en este sentido, tener sus mejores recursos humanos. Desgraciadamente en México pues hay muchas empresas medias fantasmas que pues simplemente están de paso y pues lo único que hacen es desmejorar estas oportunidades de crecimiento, ¿no? Y bueno, ya es meterse con los sindicatos y etcétera, etcétera, todos esos rollos, ¿no? Es humano. Pero bueno, en general los recursos humanos es lo más valioso de una empresa. Veamos ahora los recursos materiales en este sentido. Son los más importantes también para una empresa y tenemos los grandes rubros, las materias primas, productos en proceso, productos terminados. Y que son todo lo que tú estás produciendo. O sea, lo que te ayuda a producir, por ejemplo, un coche, pues su materia prima es el acero o el aluminio, lo que vaya a ocupar. El producto en proceso de los coches medios terminados. Los productos terminados, pues ya los coches ya bien pintados. Porque, por ejemplo, en proceso, pues terminan el coche, pero ya después falta la parte de pintura, ¿no? Entonces ya ese sería un producto terminado. O ya ven que hay empresas que, por ejemplo, que en los coches, en algunos lados nada más hacen la carrocería y en otros lados ya les ponen el motor y los pintan, ¿no? Y los acabados. Y otros recursos materiales son tus edificios, tus terrenos, tus instalaciones, tu maquinaria, equipos, herramientas de trabajo, instrumentos, ¿sale? Todo lo que te ayuda a hacer tu producto. Por ejemplo, los robots no son recursos humanos porque la diferencia entre el humano y el robot es que nosotros, entre comillas, digo entre comillas, sabemos tomar decisiones. El robot no sabe tomar decisiones. Entonces, en este sentido, pues estos entran dentro de los recursos materiales. Y los recursos financieros, pues son aquellos con los que cuenta la empresa, ¿sale? Son los elementos monetarios y tenemos, por ejemplo, el dinero en caja y en bancos, las aportaciones de los socios y las utilidades generales. Esos son los recursos financieros propios. Y los ajenos, porque obviamente también generas tú también recursos como recursos ajenos, por ejemplo, los préstamos de acreedores y proveedores, la emisión de valores, por ejemplo, bonos, cédulas, y pues los créditos bancarios o privados. Tienes un recurso ajeno, pero te está ayudando a crecer, que posteriormente ya lo vas a poder remunerar y vas a poder seguir en tu empresa. Pero a veces es
necesario tener estos créditos, ¿no? No siempre se puede con los propios. Por ejemplo, ahorita con esta situación del COVID-19, pues muchas empresas están recurriendo a recursos ajenos para posteriormente tener los propios y remunerarse, ¿no? Y finalmente, los recursos técnicos son naturales intangibles y sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de nuestros recursos. Por ejemplo, nuestros sistemas de producción, de ventas y de finanzas. Tú debes un sistema para llevar bien tu producción, para llevar bien tus ventas, para llevar tus finanzas, para llevar toda tu labor administrativo. Tus fórmulas, patentes y marcas. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene una fórmula, tiene una patente, tiene una marca. Bimbo tiene su marca, tiene su patente, etc. Cada uno de ellos tiene sus fórmulas y patentes. Sus planes y programas. Todos tenemos un manual. Por ejemplo, en la escuela hay un manual. Cuando tú llegas, bueno, se supone antes, no sé ahora, pero antes, por ejemplo, te daban un manual que tú leyeras de todo el reglamento de la institución, cómo se maneja y esta parte. Entonces, ese era un manual, un programa de la escuela. Así que cuando ustedes llegan a una empresa, te dicen, mira, aquí está el reglamento, aquí está el manual, para que tú sigas este plan, este programa que estamos haciendo, esta guía, ¿no? Y software específicos de la empresa. Hay empresas que tienen su software específico y dicen, ¿sabes qué? Bajo este software vamos a trabajar, este es el software de la empresa, aquí vas a meter los productos, las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus productos. Entonces, estos son los recursos con los que cuenta nuestra entidad. Los llamados recursos mercadológicos, por ejemplo, de estrategias de mercado, de publicidad, entran en este apartado ya que son nuestros recursos técnicos, ya sean que sean programas, que sean fórmulas, patentes o sistemas. Entonces, estos también forman parte de la empresa y están dentro de nuestros recursos técnicos, porque es una técnica para atraer más clientes. ¿Vale? Y bueno, básicamente entonces tenemos los recursos técnicos, financieros, materiales y humanos, que son nuestros recursos de la entidad. Ya vimos los dos diferentes tipos de entidades, entidades con lucro y sin lucro, ¿no? Que básicamente las que se pagan impuestos y las que no pagan impuestos. Y finalmente, pues, ¿qué es una entidad, no? Que ya vimos que es una empresa. Entonces, como actividad, les voy a poner aquí abajito, simplemente que hagan una lista, 10 ejemplos reales de recursos técnicos y mercadológicos de algunas empresas reconocidas. Por ejemplo, que tú hayas visto, ¿no? O que tú sepas, o que tú hayas visto, puedes investigar. Digo, no está tan complicado esta situación. ¿Sale? Entonces nada más haces una lista y dices, por ejemplo, no sé, Coca hizo esto, ¿no? Bimbo hizo esto, Ford hizo esto. O sea, hay muchos tipos, de todos modos, cualquier duda que tengan, pues me dicen y lo comentamos. Si quieren aquí para emplearlo, nada más pueden ser de recursos técnicos. Si ustedes conocen algún recurso financiero o algún material, o algún cambio humano, de unos recursos humanos que ustedes sepan de una técnica, la pueden poner. No hay ningún problema de que solamente sea de recursos técnicos, sino también pueden ser de las demás para que pongan sus 10 ejemplos, ¿sale? Entonces, la actividad está corta, está muy lúdica, entonces para que lo encuentren en este sentido. Y bueno, pues vamos ya a nuestra sesión número 3. Vamos a la siguiente semana, a nuestra sesión número 4 y finalmente pues ya del 21 de septiembre al 25 del mismo, les voy a dejar su proyectito para que del 28 al 1 de junio hagamos el examen parcial. Entonces, está pasando el tiempo rápido, pero bueno, sigan con ese mismo ánimo. Gracias por seguir trabajando de la mejor forma. Saludos y bueno, estamos viendo.